Hermanos, aquellos que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios, hemos de tener siempre presente que nacimos, vivimos y moriremos para gloria del Señor y beneficio de su reino. Porque si hemos sido trasladados al reino de Dios, no hemos sido trasladados solo porque sí. Desde la eternidad pasada el Señor nos eligió para salvación y en el tiempo aplicó su gracia sobre nosotros, atrayéndonos a Cristo para trasladarnos de la vida pasada, de la vida mundana, de la vida sin sentido, al reino de Dios. Del reino de las tinieblas, donde éramos dominados por Satanás y gobernados por él y por todas sus huestes, nos trajo al reino de Dios. ¿Y para qué, hermanos? Hay propósitos en todo esto. Y los que hemos sido trasladados entendemos ahora que la vida tiene sentido y que la vida tiene propósito, de tal forma que ahora sabemos que si nací es para la gloria de Dios, que si sigo viviendo y sigo respirando y no he muerto hasta el día de hoy es para la gloria de Dios, porque Dios pudo haberme recogido el día de ayer, la semana pasada, y haber dicho, es tiempo que te vengas conmigo. Pero ¿por qué seguimos aquí? ¿Por qué hoy estamos aquí y todavía respiramos? Porque vivimos y estamos vivos para la gloria de Dios en primer lugar y para el beneficio de su reino. Y de la misma manera, así como nacimos, vivimos, moriremos, hermanos. Los que hemos sido trasladados al reino de Dios, moriremos para gloria del Señor y el beneficio de su reino. Hemos visto ya en otras ocasiones que la ocupación principal del ciudadano del reino de Dios es vivir para su gloria y su servicio. La ocupación principal del ciudadano del reino de Dios, esto es de los cristianos, es vivir para gloria del Señor y para su servicio. Y para poder lograr esto, es decir, para poder vivir para su gloria y para poder vivir para su servicio, este creyente tiene que trabajar en lo terrenal. Tiene que ocuparse de su alimentación y de la de los suyos. Pero esto no debe ser al revés, hermanos. Ya que hemos sido trasladados a un reino en donde Cristo es nuestro Rey, el reino de Dios, el reino de los cielos, debemos entender, hermanos, que vivimos para la gloria del Señor, la gloria de ese reino. Vivimos para ello y moriremos también para ello, de tal manera que si trabajamos en lo secular, no es porque esa es nuestra razón de vivir, sino trabajamos en lo secular porque tenemos que trabajar para poder tener alimento. Y necesitamos el alimento para poder glorificar a Dios con nuestra vida. ¿Sí me explico? No debemos nosotros vivir para trabajar en lo material y luego vemos si nos queda tiempo para servir y ser útiles en la gloria y en el reino de Dios. No, hermanos, esa no es la visión cristiana. Cuando le preguntan al ciudadano del reino de Dios, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿En qué inviertes tu tiempo? Aquel morador de tiendas, cuya vista y corazón están en la eternidad, dirá, soy un servidor de mi Señor. Cuando le preguntan, ¿quién eres tú? No dice, no, yo soy licenciado en tal cosa, no, yo soy arquitecto, soy un siervo de mi Señor.
Me dedico al servicio de su reino. Rescato mi tiempo para usarlo en todas aquellas cosas que redunden en beneficio del reino de Dios y la eternidad. ¿Se fijan la perspectiva, hermanos? Nos preguntan, ¿quién eres tú y a qué te dedicas tú? Pues yo trabajo. Pero entonces, ¿en dónde está nuestra visión? ¿En dónde está, hermanos, nuestro corazón? ¿Para qué reino servimos? ¿Para el de las tinieblas? ¿En donde todos se ocupan solamente de sus necesidades terrenales y materiales y lo espiritual no les importa? ¿O es secundario y ahí sí tenemos tiempo? No, el ciudadano del reino de Dios, cuando le preguntan ¿a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico al servicio del reino de mi Señor. Y cuando me queda tiempo, o el tiempo que me queda, trabajo para obtener para comer. ¿Se dan cuenta que es una visión completamente al revés, hermanos, de lo que se suele tener? ¿Dónde dice la Biblia que debemos ser así o ver el cristianismo así? En Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Y vamos a ver allí, con la ayuda de nuestro Señor, aprovechando bien nuestro tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16 dicen: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nosotros, hermanos, en toda nuestra vida pasada que vivimos, cuando estábamos bajo el dominio de Satanás, cuando estábamos en el reino de las tinieblas, nosotros fuimos adiestrados, como ya hemos visto, para dedicar el menor tiempo posible a la religión. Fuimos adiestrados para darle a Dios las limosnas de lo que teníamos. Fuimos adiestrados para darle a Dios lo que nos sobraba de todo lo que teníamos. Y eso también con respecto al tiempo que dedicamos para Dios. Allá en el mundo, donde el corazón está puesto en las cosas de la tierra, donde la esperanza está puesta en las cosas de la tierra, donde todo lo que se anhela y se desea y se ama está en este mundo, nos enseñaron entonces: esfuérzate, estudia, échale ganas para que tengas un buen trabajo, para que tengas una buena casa, para que tengas un buen salario, para que vivas una vida tranquila, feliz y cómoda aquí en esta tierra. Y ahí luego, si puedes, el tiempo que te sobre y si te dan ganas, te preocupas de Dios y de las cosas de la religión. ¿No es así en el mundo, hermanos? ¿No es así como se vive en el mundo? Primero está tu carrera, primero está tu trabajo, primero está tu salario, primero está tu todo, y lo que te quede, luego ves si le puedes dejar tiempo para Dios. Y desde niños fuimos adiestrados a eso. Nuestros padres nos transmitieron esa idea, esas ideas. Échale ganas, hijo, ¿a qué? ¿Al Señor? A la escuela, al trabajo, échale ganas aquí, esfuérzate allá. Mira, hijo, pon tu vista aquí, esfuérzate en esto. ¿Y qué era todo eso? Puras metas y asuntos terrenales, materiales y de aquí.
Y no es que nos decían a cada rato, tú no te preocupes por la religión, tú no te preocupes por Dios, dale lo menos que puedas. No, generalmente no nos decían eso, pero nos enseñaban a usar todo nuestro tiempo y nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestro enfoque en las cosas del mundo. Y nos instruyeron también a darle a Dios las obras, tanto de nuestro dinero como de nuestro tiempo también. Pero el apóstol, como acabamos de leer, nos manda a mostrar diligencia en el conducirnos sabiamente. Dice el verso: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. El apóstol, noten que nos está diciendo que los necios, ¿qué harían entonces? Desperdiciar su tiempo. ¿Y en qué se desperdicia el tiempo? Hermanos, en muchas cosas, como vamos a ir viendo. Pero noten que el apóstol nos dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo andan los sabios? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los sabios, los creyentes, andan aprovechando el tiempo para gloria de su Señor, para el servicio de su reino. Los necios andan todo el tiempo perdiéndolo en las cosas de esta tierra. ¿Y cómo vamos a mostrar diligencia en andar sabiamente? Pues en el rescate o aprovechamiento de nuestro tiempo para encaminarlo y dirigirlo a las cosas de arriba. Sí, hermanos, ¿cómo vamos a aprovechar sabiamente el tiempo? En el rescate y aprovechamiento de nuestro tiempo para encaminarlo a las cosas de arriba. La palabra griega que se tradujo como aprovechando, esa palabra que ven ahí en el versículo, ¿lo ven? Esa palabra griega que se tradujo como aprovechando es la palabra griega exagorazo, cuyo principal significado, hermanos, es redimir o rescatar. Esta palabra exagorazo proviene de una palabra o un término griego que es el término ágora. El ágora, hermanos, en la Grecia antigua muchos han dicho que era sencillamente el mercado de esclavos y que ese era el ágora, el mercado de esclavos. Pero, hermanos, históricamente el ágora era más que eso. Era como el mercado, como el tianguis donde se venden todas las cosas. Se vendía desde comida hasta esclavos. El ágora era pues entonces un espacio donde la gente iba a vender sus cosas. Entonces, cuando la Escritura habla de exagorazo, significa rescatar, porque en el caso de la venta de los esclavos, alguien iba y pagaba por el esclavo y lo sacaba del ágora, lo sacaba del lugar donde lo están vendiendo. Por eso es que es hacia afuera, exagorazo, es sacarlo afuera. Por eso esa idea, ese concepto se tradujo como redimir o rescatar. Así, hermanos, este mismo término griego es el que se utiliza cuando la Escritura nos dice que Cristo nos ha redimido.
nos ha rescatado. Cristo nuestro Señor ha redimido nuestras almas, trasladándolas del reino de las tinieblas. ¿A dónde las traslada? A su reino. Y nosotros, hermanos, ahora debemos redimir o rescatar nuestro tiempo para trasladarlo de su uso en el reino de las tinieblas al uso en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta de la figura? Así como aquel mercado de esclavos y de cosas, allá estaban las cosas y había que ir y comprarlas para llevármelas a mi casa, a mis posesiones. El Señor fue y nos rescató y nos sacó de allá para trasladarnos a su reino. Ese mismo concepto es el que dice el apóstol cuando dice en el texto, rescatando, rescaten ustedes el tiempo. Exagorazos, saquen ustedes, rediman, rescaten el tiempo. Pero ahora, ese tiempo que ustedes se invertían y enfocaban en el reino de las tinieblas, que ahora lo rescaten de allí para que se quede allí. ¿Quién iba y pagaba el esclavo y le decía, ay, quédatelo, luego vengo por él? No, obviamente cuando ustedes van y compran algo no se lo dejan al de la tienda, ¿o sí? Se lo llevan a su casa, le dan uso. De esta manera el apóstol nos está diciendo, rescaten su tiempo de allá, del mundo de tinieblas en el que lo usaban ustedes para cualquier distracción, pasatiempo mundano y sin utilidad en el reino de Dios, para que lo traigan ahora al reino de Dios. Esta palabra griega entonces también significa comprar, pues cuando se va y se hace esa transacción, se compra algo o alguien más está en posesión de su tiempo, del tiempo de ustedes, y es necesario que ustedes lo rescaten. Es necesario que ustedes lo compren para darle un uso encaminado a las cosas de arriba. Ustedes pueden estar perdiendo mucho tiempo, tal vez en videojuegos, tal vez en entretenimiento, en televisión, en viajes, en paseos, en llamadas, en no sé cuántas formas en las que alguien puede estar perdiendo su tiempo usándolo en las cosas que se quedan aquí. Lo que nos está diciendo el Señor es que tenemos que comprar ese tiempo, sacarlo de allí, arrancarlo de las garras del mundo, de lo terrenal, de lo temporal, de lo banal, para traerlo y usarlo en el reino de Dios. En todas estas ideas que estamos viendo, que encierra la palabra griega, es requerido un pago a cambio de la compra. Es obvio, ¿no? Siempre que vamos y compramos, se tiene que pagar. Lo que nos confirma la experiencia de que tal rescate de nuestro tiempo, hermanos, no es fácil. Tendrá un precio. Si fuera así de fácil de que el cristiano diga, Jane Marín, voy de aquí en adelante a dedicar todo mi tiempo libre para el Señor. Si fuera así de fácil, hermanos, el reino de Dios estaría recibiendo grandes beneficios el día de hoy. Pero hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Esto es, ¿quién de ustedes agarra dinero y lo avienta
así como bolo. Ahí les va al que quiera. ¿Por qué no lo hace? Porque no nos sobra. Y si le dijeran a alguien, pero tiene que hacerlo, sentiría un sacrificio, ¿no? Ay, ahí va mi dinero. Pues hermanos, es lo mismo con el uso de nuestro tiempo para Dios y las cosas de Dios. Tenemos en nuestra mente, nuestra mente está entrenada para valorar más las cosas de esta tierra. También nuestra constitución caída colabora con eso. De tal manera que cuando el Espíritu nos impulsa a empezar a dedicar tiempo para el Señor, para las cosas de Dios, hermanos, eso no será fácil, tendrá un precio, tenemos que hacer sacrificios. Nos va a costar. Tal vez nos vamos a levantar más temprano, tal vez nos vamos a acostar más tarde, tal vez vamos a pagar más dinero, tal vez vamos a tener que sacrificar amistades, tal vez vamos a tener que sacrificar algunas otras cosas, pero tiene un precio. Este precio que tendremos que dar a cambio bien podría constituirse en ratos de ocio. Esos ratos en los que no, pues hasta no hayan ni qué hacer, ¿qué me entretengo? Voy a hacer esto. Esos ratos tendrán que ser sacrificados. Alguno tendrá que sacrificar las clases de ballet. ¿En qué le beneficia para gloria del Señor y el beneficio de su reino las clases de ballet? Pues es algo que es sacrificable entonces para la gloria del Señor, para tener tiempo para honrar al Señor. Pero algunos de ustedes dirán, yo no tomo clases de ballet. Pero ¿qué tal clases de natación? ¿O qué tal clases de ¿cómo se llama? De tejer, o clases de... ¿Sí me explico? Este precio que tendremos que dar a cambio tal vez podrá ser partidos de fútbol, que ya no vamos a ir al fútbol, o ya no vamos a ver el fútbol, que ya no vamos a usar tanto la televisión o los videojuegos y muchas otras cosas. O tal vez este precio que hemos de pagar para poder sacar tiempo para dedicarlo al Señor, tal vez podrá ser el sacrificio del espaciamiento de algunas actividades cotidianas, como ir al cine, como ir de paseo, como ir con nuestros parientes. Si hay personas que cada semana van 3 veces con su mamá, pues van a tener que sacrificar eso. ¿Me explico? Y decirle, mamá, pues voy a ir solamente una vez al mes. No sé. Porque quiero sacar este tiempo que usaba para ir allá para el beneficio del reino de Dios. ¿Cómo puedo? ¿De dónde puedo rescatar tiempo? ¿Y cómo puedo usarlo para que le beneficie para la gloria de Dios y para su reino? Eso es vivir, hermanos, en el reino de Dios. Pero desafortunadamente hemos sido trasladados espiritualmente, cierto, al reino de Dios, pero vivimos como si todavía viviéramos en el reino de las tinieblas. Toda nuestra mente, nuestras energías, nuestro corazón, todos nuestros planes, todo lo que tenemos está en el reino de las tinieblas. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo se lo traga todo el reino de las tinieblas.
no estamos viviendo en el reino de Dios. Seguimos viviendo en el reino de las tinieblas. Hermanos, hasta ahora nuestro servicio en el reino de Dios no nos ha costado gran cosa. Hasta ahora nuestro servicio en el reino de Dios no nos ha costado gran cosa. Por no decir que hasta ahora para muchos el servicio en el reino de Dios no les ha costado nada. Nada. ¿Somos entonces siervos? Otra palabra griega muy significativa, hermanos, en nuestro texto es la palabra que se tradujo como tiempo. Dice nuestro texto: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra que se tradujo como tiempo es la palabra griega kairos, que no solo significa tiempo, sino en sí mismo significa oportunidad. Esto es, significa también tiempo apropiado o el tiempo correcto. La palabra que normalmente se usa para describir tiempo es la palabra griega cronos, para hablar del tiempo, del reloj que va avanzando, ¿sí? Pero aquí no es la palabra griega cronos, es la palabra griega kairos, que significa la combinación, hermanos, del tiempo y la ocasión. ¿Sí me explico? Cuando se juntan el tiempo y las circunstancias de alrededor y hacen un momento, hacen una oportunidad, hacen el momento preciso para... ¿Sí me explico? Es más o menos como lo que sucede con los remolinos. ¿Saben ustedes por qué se forman los remolinos o los huracanes? Se forman por un kairos, esto es, que varias circunstancias, vientos, temperaturas, se chocan entre ellos y causan que entonces empiece a dar vueltas. Temperatura, un montón de cosas alrededor. Todos esos factores hacen un kairos, hacen un tiempo justo, hacen una oportunidad para que algo se dé. ¿Me explico? Lo que nos enseña, hermanos, que entonces no debemos quedarnos nosotros de brazos cruzados, esperando que se nos presente la oportunidad, esto es, el tiempo y la ocasión para dedicarlo a las cosas de arriba, sino que somos nosotros quienes debemos, rindiendo algunas cosas, comprar o rescatar las oportunidades para ser útiles en el reino de Dios. Muchas personas que viven en el cristianismo viven esperando, según ellos, su tiempo, su ocasión, su oportunidad para servir al Señor. Yo no hago nada porque estoy esperando mi oportunidad para servir al Señor. Pero el apóstol no nos dice: esperen su oportunidad para que cuando llegue entonces puedan usarlo sabiamente, dice así. No dice rescaten el tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que rescatar? El tiempo. Esa palabra tiempo, por eso les dije que en el original significa oportunidad.
Ustedes, está diciendo, si ustedes quieren ser sabios y que deben ser sabios, ustedes tienen que rescatar la oportunidad de poder servir al Señor. En otras palabras, que ustedes deben de, rindiendo algunas cosas, comprar o rescatar las oportunidades de ser útiles en el reino de Dios. No quedarse sentados esperando a que el pastor venga y les diga qué es lo que pueden hacer, cómo pueden servir al Señor o cómo pueden ser útiles en el reino de Dios. Sino que ustedes en ese fervor de glorificar al Señor y en ese deseo de obedecer la palabra del Señor, ustedes empiecen a pensar, ¿cómo puedo yo ser de utilidad en el reino de Dios? Estoy viendo que puedo rescatar este tiempo que estaba usando o desperdiciando. Puedo usarlo. Ahora, ¿qué hago? ¿En qué lo invierto? ¿Me explico? Somos nosotros quienes debemos propiciar nuestras oportunidades de servicio en el reino de Dios. Esto es que no esperar que el pastor nos ponga a hacer algo. Pero tampoco significa que yo me tengo que poner a hacer lo que se me ocurra sin la supervisión o la aprobación del pastor. ¿Sí me explico? Sino que, hermanos, nosotros tenemos que buscar el momento y el tiempo y nosotros producir esa oportunidad. No esperar a que llegue. ¿Me explico? Porque si yo soy llamado a rescatarlo, a comprarlo, entonces yo soy llamado a buscar, a hacerlo, a producirlo, para no quedarme ahí sin hacer nada. Notemos también, hermanos, que en la ordenanza del apóstol se percibe un sentido de urgencia. Pues nos dice, es necesario aprovechar, es como si nos dijera, es necesario aprovechar el poco tiempo que tenemos. Es necesario aprovechar el poco tiempo que nos queda. Veamos nuevamente el versículo que dice, mirad con diligencia. Eso es no así someramente, no hay como puedan, no, con esfuerzo miren cómo andan, examínense con mucho esfuerzo para descubrir cómo andan ustedes y no sea que anden como necios perdiendo el tiempo dedicándolo en las cosas terrenales del reino de las tinieblas, sino que anden como sabios aprovechando, redimiendo, rescatando el tiempo o las oportunidades. ¿Por qué? Porque los días son malos. Es como si nos dijera, es necesario aprovechar el tiempo que tenemos, los días son malos. Es necesario aprovechar el tiempo que nos queda. Como si la expresión los días son malos nos estuviera trazando un límite en el que necesitamos ponernos a hacer algo. Y hermanos, debemos reconocer que las tinieblas avanzan y la noche se acerca cuando ya nadie puede trabajar. Las tinieblas avanzan y esto es claro para nosotros, cada vez hay más maldad, más pecado. Las tinieblas avanzan, la noche se acerca, hermanos, cuando ya nadie puede trabajar. Por eso nos dice la Escritura en Juan capítulo 9, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor ha dicho que el hombre, en este caso, aquel hombre que nació ciego,
Nació ciego para que se manifestaran en él las obras de Dios. ¿Se acuerdan de aquel hombre? Juan capítulo 9 nos narra de aquel hombre. Los discípulos van y le preguntan al Señor: Señor, ¿por qué nació este ciego? ¿Porque sus padres pecaron o él pecó para que naciera ciego? ¿Y qué respondió el Señor? No, ni sus padres ni él pecó, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. E inmediatamente que el Señor dice eso, que las obras de Dios se manifestarán en él, esto es que el Señor le va a sanar, luego nuestro Señor ahora dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Qué interesante. Pues nuestro Señor procede a declararnos, en primer lugar, que Él es el que va a realizar esas obras. Él es el que va a realizar esas obras de las que está hablando, y que esas obras tienen que ser realizadas mientras el día dura. Y la noche viene, dice, cuando nadie puede trabajar. Por eso el apóstol nos dice que tenemos que aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Las tinieblas avanzan, la noche viene, cuando dijo el Señor: nadie puede trabajar. Y es claro entonces por el contexto que en las palabras de nuestro Señor, el día representa el tiempo de vida terrenal que en este caso nuestro Señor Jesucristo le restaba por vivir, mientras que la noche representa el tiempo del dormir del estado intermedio. Y estas palabras de nuestro Señor Jesucristo entonces nos están hablando de esa urgencia. Cuando el Señor dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Bueno, se entiende que el día o la duración del día, en este caso Él se está refiriendo a su propia vida terrenal, de su ministerio aquí en la tierra. La noche viene, dice, cuando nadie puede trabajar. La noche aquí entonces es representada en el dormir del estado intermedio, es decir, cuando el Señor ya no estuviera aquí. El Señor les está diciendo: este hombre no nació ciego porque sus padres pecaron ni él, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y yo vine a hacer esas obras de Dios, así que no me quiten el tiempo, porque es necesario que haga estas obras entre tanto que tengo vida, porque viene el momento en el que ya no voy a estar aquí y yo tengo un tiempo limitado para poder hacer las obras que el Señor me mandó. ¿Me explico? El Señor está diciendo: mi tiempo es limitado, y la labor que fui encomendado a hacer, entonces tiene que ser hecha en ese tiempo. Y estas palabras de nuestro Señor están en completa consonancia con la enseñanza de la Escritura en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, que nos dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, como si estuviera diciendo: hazlo ya. Porque en el Seol, acuérdense que la palabra Seol, en este caso, en el Antiguo Testamento, viene a representar en muchos casos la tumba. Allá en la tumba a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El Señor está diciendo: tenemos entonces un lapso de día, de luz, para hacer las obras de Dios. Vendrá un día, un momento en el que nosotros no podamos más hacerlo. Por eso les decía cuando comenzamos, el que
ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios, nace, vive y muere para gloria de Dios. Esa tiene que ser su mentalidad, esa tiene que ser su visión, esa tiene que ser su meta. No debe tener más objetivos mayores en esta vida más que haber nacido, vivir y morir para la gloria de Dios. No más que eso. Y voy a trabajar porque tengo que comer. Y porque tengo que comer para estar fuerte, para poder dedicar mi tiempo para el Señor. Por eso decía, no al revés. No es voy a dedicarme a trabajar, a hacerme rico, a comprarme una casota y ya luego veré si me queda tiempo para Dios. Esa es la visión del mundo. Así piensan los que viven en el reino de las tinieblas. Entonces, hermanos, podemos ver la clara conciencia que nuestro Señor Jesucristo tenía sobre su obra en esta tierra y el tiempo limitado que tenía para realizarla. Él sabía que no iba a quedarse aquí hasta el año 2020. Así también nosotros, hermanos, al llamarnos de su nombre, esto es, cristianos, debemos tener una muy clara conciencia de que, en primer lugar, nosotros somos los comisionados para hacer las obras de Dios en esta tierra y, en segundo lugar, que contamos con un tiempo limitado para realizarlas. Esto es lo que nos queda de vida. Si ustedes se dicen cristianos, es porque ustedes son llamados de su nombre, ¿no? Y si somos llamados de su nombre, debemos tener una clara conciencia de que, en primer lugar, nosotros somos los comisionados para hacer las obras de Dios en la tierra. ¿Cómo va a hacer Dios sus obras y sus propósitos en esta tierra? ¿Va a lanzar rayos desde el cielo para que la gente se convierta? ¿Va a lanzar rayos desde el cielo para que las cosas se hagan? No, hermanos. Para eso, en su economía de la iglesia, Él determinó que nosotros fuéramos los comisionados para hacer sus obras en la tierra. Dios nos dejó a nosotros para hacer su trabajo. ¡Qué gran privilegio! Tenemos que ser conscientes de eso. Las obras de las que el Señor dijo se tienen que hacer en esta tierra. Los planes de Dios, los maravillosos planes de Dios para esta tierra, ¿quién los va a cumplir? ¿Quién los tiene que llevar a cabo? Nosotros. Obviamente los va a hacer Él en nosotros, a través de nosotros, por la obra de su Espíritu. Y tenemos entonces que ser conscientes de que contamos con un tiempo limitado para hacer estas obras. Estamos acostumbrados, o nos acostumbraron en los lugares de donde el Señor nos sacó, a vivir cristianismos idénticos al catolicismo, en donde yo nada más voy a cumplir el domingo, a sentarme, a oír, y ya me regreso a mi casa a vivir como que si no existiera más la iglesia. Y nos enseñaron a conformarnos con estar sentados y ahí medio obedecer. Sí, a tratar de ser buenos esposos, sí, a tratar de ser buenas esposas, buenos hijos, etc. Y ya, a pensar que con eso, entonces, yo ya hice mi parte.
Pero si somos trasladados al reino de Dios, todos y cada uno de nosotros tenemos una tarea y tenemos una labor. Que no la hagamos, eso es otra cosa. Nosotros tenemos un tiempo limitado, hermanos, para hacer las obras de Dios en este lugar. Y ese tiempo limitado es lo que nos queda de vida. El Señor se va a glorificar, hermanos, en esta iglesia, con nosotros o sin nosotros. Y el Señor hará su labor, la labor que se ha de hacer, con nosotros o sin nosotros. Pero cuando nosotros nos disponemos a hacer esa labor y esa tarea, nosotros estamos honrando y glorificando al Señor. Cuando el Señor complete su obra y sus propósitos en este lugar, ¿qué participación habrá usted tenido en eso? Cuando en la eternidad se honre y se glorifique al Señor por la obra que hizo Él en este lugar, ¿quién de ustedes podrá decir, al menos hice todo lo que estuvo en mis fuerzas? ¿O quién dirá, pues yo nomás iba y me sentaba allí? ¿Qué papel vamos a jugar allí, hermanos? Muchos de nosotros fuimos encontrados por el Señor en etapas avanzadas de nuestra vida y no tenemos tiempo que perder. Entre tanto que estamos en el mundo, luz somos del mundo. Pues el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, y en otro lugar nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Así, cada uno de nosotros tenemos los días contados. Y eso no significa que nos vamos a morir a los 90 o 100 años. Porque, ¿qué tal que ni siquiera llegamos a esa edad? Y de aquí entonces, hermanos, podremos haber estado contentos con que trajimos mayor gloria al Señor. Y mayor gloria se dará a Él en la eternidad cuando estemos con Él. Porque ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué servimos o queremos servir al Señor? ¿Para tener galardones allá en el cielo? ¿Para tener coronas para presumir? Esos, hermanos, los que tienen esos objetivos, yo no sé dónde tienen el corazón. El creyente verdadero, hermanos, no está buscando coronas, no está buscando galardones y por eso sirve. Está buscando que mayor gloria sea atribuida a Dios en la eternidad. Porque entre más se realicen las obras de Dios, ¿quién será más glorificado? Yo, no el Señor. Entre más personas vengan a la salvación en Cristo, ¿quién será más glorificado? Yo. Cristo. Habrá más personas que le honren y le exalten y le glorifiquen en la eternidad. Y yo deseo mayor gloria para Él. Que haya más que le glorifiquen. Tenemos una obra que hacer, entre tanto que nuestro día dura. La gloria de Dios y las obras de Dios son y deben ser la meta de nuestras vidas. La gloria de Dios y las obras de Dios.
Si nuestra vida es un vapor de humo, entonces disponemos de muy poco tiempo para invertirlo en la gloria de Dios y en la realización de sus obras. Esto es el beneficio de su reino. Si nuestra vida es un vapor de humo, entonces, ¿por qué lo estamos perdiendo allá en el reino de las tinieblas, echando todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tiempo, todo nuestro dinero, todas nuestras metas, nuestros planes, nuestro corazón y nuestra esperanza en las cosas de esta tierra? Le ponemos más empeño a las cosas de la tierra que a las cosas de Dios. Cuando se levantan el lunes para ir a trabajar, se arreglan, se bañan, se levantan, ponen la alarma y no se desvelan para ir a las cosas del mundo. Pero no se trate del Señor. Porque Él nos puede... es que al cabo es el Señor. ¿Se fijan la visión que tenemos? Estamos acostumbrados a vivir para el reino de las tinieblas. No estamos acostumbrados y no tenemos la visión y el entendimiento de que vivimos y debemos vivir para otro reino, ya no para este. Pues cuando vimos que es morar en tiendas, hermanos, vimos que yo ya no vivo para mí, para mis objetivos terrenales. Esos se convierten en cosas secundarias que tienen el único propósito de que pueda yo obtener alimentación para poder vivir y obedecer y honrar a Dios. ¿Sí me explico? No al revés. ¿Cómo estamos invirtiendo este poco tiempo que nos queda antes que la noche venga, cuando ya nadie puede trabajar? Antes de que la luz de su espíritu se apague y sea llamado a la presencia de Dios. Y se haga un registro, una gráfica de a qué le dedicó más su esfuerzo, su tiempo, su entusiasmo, sus metas, sus planes. Si se pone una balanza, ¿a dónde se va a inclinar esa balanza? Si nuestra vida es como la flor de la hierba, que en la mañana florece y crece y en la tarde se seca, ¿cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo para la gloria del Señor? ¿A qué o a quién hemos dedicado los mejores años de nuestra vida? ¿A nuestras metas académicas? ¿A nuestras metas seculares? ¿A nuestras metas terrenales? Le dediqué toda mi vida a mi casa, a embellecer mi mansión. Dediqué todas mis fuerzas, mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo a esta construcción, a esta labor que se quedó aquí en la tierra y se pudrió. Necesitamos aprender a vivir en tiendas. Y si ya se les olvidó qué es, vuelvan a escuchar el mensaje. Necesitamos aprender a vivir en tiendas. Necesitamos aprender a vivir para la gloria de Dios. Necesitamos aprender a vivir para la eternidad. Porque nos enseñaron y nos acostumbramos a vivir para esta tierra y tenemos que aprender a vivir para la eternidad. Que cada cosa que haga, que cada inversión, que cada tiempo que tome sea con miras a la eternidad. Esto va a repercutir en la eternidad. Necesitamos aprender
a invertir nuestro tiempo en la gloria de Dios y en la realización de sus obras en la tierra. Necesitamos rescatar nuestro tiempo de todos los lugares en donde está invertido o desperdiciado en las cosas de esta tierra, en las clases de ballet, en las clases de hasta de yoga que se les ocurre tomar. Están perdiendo el tiempo en las cosas de esta tierra y el reino de Dios padeciendo necesidad de quien se quiera poner a trabajar y hacer algo. Necesitamos establecernos metas espirituales que redunden en el crecimiento de nuestra vida espiritual, porque tenemos 1000 metas para nuestra vida terrenal, ¿sí o no? Y lo único que pensamos y que ponemos metas son terrenales. Mi casa, mi negocio, mi escuela, mi esto, mi lo otro. ¿Qué es eso? Terrenal. ¿Dónde está mi corazón? En la tierra. Si mi corazón está en este mundo, yo no soy cristiano entonces. Necesitamos establecer metas espirituales en mi familia, en mi persona. Esta es mi meta para cuando mis hijos tengan tal edad, el Señor me conceda que les haya instruido hasta este nivel en el Señor. Necesitamos proponernos actividades y tareas que produzcan o ejecuten la obra de Dios en esta tierra. Necesitamos realizar trabajos y tareas que resuenen en la eternidad. Y dejen de pensar que esas tareas solo se realizan detrás del púlpito. No, eso no es así. Qué bueno ha sido nuestro Señor, que en la Escritura y sobre todo en el libro de los Hechos nos ha dejado grandes testimonios de hombres y mujeres que haciendo cosas a veces que pueden sonar sencillas, beneficiaron al reino de Dios de tal forma que aún el Espíritu en su decreto soberano determinó que aún sus nombres quedaran escritos hasta la eternidad. La Escritura nos habla de aquellas mujeres, de María Magdalena, de Juana, mujer de Chuza, ¿se acuerdan? Y de Susana. ¿Qué hacían estas mujeres? Dice que con sus riquezas apoyaban al Señor. Acuérdense que los viajes en aquel tiempo eran caminando y había que comer y había que gastar y comprar y pagar alojamiento. ¿De dónde sacaba el Señor eso? Estas mujeres, hermanos, fíjense, solo con eso, ellas pusieron sus fortunas, vamos a decirlo así, para gloria del Señor. Y gracias a esa acción, el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo pudo predicar el Evangelio en muchos lugares, alcanzar muchos lugares. Ahí vemos a uno que se llamaba Tirano, por ejemplo, que dice la Escritura que tenía una escuela y que no dice que fue un gran predicador y así honró al Señor y lo sirvió. No, prestó su escuela para que Pablo predicara la palabra allí. Y fue de tanto beneficio tan solo esa labor que hizo, que aún su nombre quedó escrito para la eternidad, hermanos. Qué impresionante es eso.
A veces pensamos o esperamos que nuestra labor o nuestro trabajo es hacer cosas grandiosas, sobresalientes o que vistosas, que todo el mundo las vea. Pero no, hermanos. No necesariamente es eso. Podemos contribuir con una u otra cosa para honrar y glorificar al Señor. ¿Cuántos nombres de cuántas ancianas no serán enunciados en la eternidad en galardones porque así ancianas y pobres sostenían pastores en otros lugares? O que oraban por ellos. Y tantas y cuantas cosas, hermanos, con las que se contribuye también para el reino de Dios, para el beneficio del reino de Dios y que el reino de Dios sea extendido. Esos trabajos, esas tareas resuenan en la eternidad. ¿Sí me explico? ¿Cuántos no creyeron por ese ministerio? Necesitamos realizar tareas y trabajos que traigan mayor gloria y alabanza a nuestro glorioso Dios y al Cordero que nos rescató. Para poder tener más y mayores coronas que arrojar a los benditos pies de nuestro Señor Jesucristo. No para nosotros, para que Él tenga mayor gloria. Esa es la motivación del cristiano. El cristiano, como ya hemos dicho, no anda esperando calles de oro y mares de cristal y calles de diamantes y cuánta cosa para andar ahí revoloteando y saltando entre ellas. No, hermanos. El creyente anhela el cielo por Dios mismo. Para traer mayor gloria a su Señor. Pero ¿qué puedo yo hacer para ser útil a mi Salvador? ¿Cómo puedo traer más gloria a su bendito nombre? Hermanos, a continuación vamos a ver algunas de estas formas. Quiero invitarles a que oremos al Señor.